Atención. Todo este contenido ha sido creado por mí. Cualquier parecido con la realidad es simple coincidencia. Hola, soy Mr. Snake. Bienvenidos a Historias de Terror Volumen 11. Empecemos. La primera historia de esta 11ª entrega me la contó un colega. Así que os iré relatando poco a poco en primera persona. Estamos en la época de finales de los 90. Era un sábado a las 11 de la mañana. Me encontraba haciendo las cosas de la casa cuando de repente recibí una llamada. Cogí el móvil y vi que era un colega. Mi colega, con la voz temblorosa, me dijo que tenía una cosa que contarme, que si podíamos ir a tomar algo, que ya me explicaría, que le habían contado que aquí en Madrid había un sitio raro, rodeado de bosque, cerca de la Sierra de Madrid. Así que quedé con mi colega y fuimos a tomar un café. Mientras tomábamos ese café, me iba contando todos esos detalles, esos sórdidos detalles, y cuando terminó, me propuso ir a ese increíble lugar. Así que le dije que ok, que cuando quiera. Así que a los 2 días, cogimos una cámara de fotos y una cámara de vídeo y nos fuimos a ese lugar. Ese lugar estaba en medio del bosque, así que tuvimos que dejar el coche a 1 kilómetro del siniestro lugar. Eran las 4 de la tarde, y a medida que nos adentrábamos en el bosque, rápidamente y sin que pasasen los minutos, iba oscureciendo. Después de andar 15 minutos, llegamos a ese extraño lugar. Era un hospital abandonado, un hospital psiquiátrico, de cuyo nombre no me acuerdo, situado en la Sierra de Madrid. Del cual rondaban leyendas, muchas de ellas, por ejemplo, de pacientes que aseguraban haber visto una cámara donde eran torturados y ejecutados, médicos que eran asesinados, enfermeras que desaparecían sin ton ni son, y la que más me llamó la atención, pacientes que se tiraban de la cornisa del hospital, asegurando que así encontraran la paz eterna. Nos adentramos en el hospital, un hospital con una siniestra oscuridad y con un vacío muy silencioso. Estábamos solos, hacía viento y mucho frío. Nos dispusimos a sacar algunas fotos y a grabar algún vídeo. Entre camas y mantas abandonadas, suelos derruidos, puertas que, por el aire o no sé, se abrían y cerraban solas, ventanas que reflejaban muchas sombras. Aquel lugar me daba muchos escalofríos, mi cuerpo temblaba cada vez más y más. Al llegar a la habitación, sí, una habitación, la habitación 12, también denominada la habitación del nunca jamás. En esta habitación sucedían cosas muy poco frecuentes, pacientes cuerdos que de repente se volvían locos, la puerta de esta aparecía frecuentemente con un agujero en medio, camas que desaparecían sin más, y la historia más gorda de todas, la de un paciente que tomó cianuro potásico, un veneno letal, en una cantidad de dosis muy alta. Pero este paciente no murió. Después de la habitación, seguimos andando por el hospital, estábamos completamente solos, pero ahí mi asombro, vi una figura a lo lejos. Una figura que se acercaba más y más, estaba asustado, diciéndola que parase, de repente, la figura desapareció. Me di la vuelta y mi amigo estaba tirado en el suelo, no estaba muerto. Pero de repente se levantó, fuera de sí, y se dispuso a caminar hasta una puerta, la abrió y vislumbré una especie de almacén. Me quedé atónito cuando mi amigo, fuera de sí, sacó un frasco de un estante con una solución rara, transparente. Salimos del almacén, yo seguía a mi amigo, le seguí hasta la misteriosa habitación, se tumbó en una de las camas, y allí cogió el frasco y se lo tomó. Era cianuro potásico. Yo temiendo por la vida de mi amigo, temiendo que ya había muerto, le comprobé el pulso y seguía vivo. De repente, mi amigo volvió a la consciencia. Me preguntó que qué había pasado, a lo que le pregunté que si no recordaba nada y me dijo que no. A lo que le dije que nos fuéramos de ahí, que ya habíamos visto suficientes cosas. Salimos de allí, atravesando el bosque, y poco a poco iba saliendo el sol, pero seguía siendo por la tarde. Raro, ¿verdad? Nos montamos en el coche y nos fuimos. A los pocos días, al revelar las fotos y al ver los vídeos, vimos, como parecía, que no estábamos solos. Las fotos nos mostraban apariciones o bien haces de luz y sombras. Las grabaciones y el audio de los vídeos, a bajas frecuencias, nos mostraban una especie de voces que decían, no te suicides, ¿dónde está el médico? O también y más flipante, estamos todos locos. Temblando, le conté lo que le pasó a mi amigo, que durante 10 minutos estaba fuera de sí, como veneno, y aún así sobrevivió. Mi amigo se quedó atónito. Los amigos se prometieron no hablar más de esa experiencia.
Esta es la escalofriante historia que me contó mi amigo. El hospital hoy en día se encuentra en ruinas, pero ¿habitado o deshabitado? Ya sabéis a lo que me refiero. Vamos con la siguiente historia. Era un día cualquiera, en un pueblo cualquiera, por la tarde, en un campo de fútbol. Había un grupo de amigos que, tranquilamente, estaban jugando al fútbol, pero ya estaba anocheciendo, así que decidieron irse a su casa para mañana volver a jugar. Al día siguiente por la tarde, sendos chicos volvieron al campo para jugar, pero atónitos observaban cómo el campo había desaparecido. Solo había cemento, pero, a lo lejos, uno de los amigos distinguió a un señor con gabardina, un señor que les observaba fijamente y no les quitaba la mirada de encima. Este amigo alertó a los demás, que inquietos miraban como este señor desaparecía caminando entre un silencio atroz. Los amigos le siguieron. Uno de los amigos gritó a ese misterioso hombre. ¿Quién es usted?, dijo uno de los amigos gritándole. El hombre se dio la vuelta, les miró una última vez fríamente y desapareció en el viento. Los amigos, atónitos, volvieron a donde estaba el campo y vieron que el campo había vuelto, que no había esa capa de cemento. ¿Qué pasó realmente allí? De repente, una capa de niebla se adueñó del campo, unos gritos se adueñaron de este. Los amigos, asustados, huyeron del lugar. A los pocos días de esto, los amigos volvieron y vieron que el campo estaba normal, como si nada de eso hubiese pasado. Pero no todo es bueno, no. Los amigos empezaron a oír ruidos de hinchadas, pero es muy raro, porque no había absolutamente nadie. Los amigos pasaron de esto y se dispusieron a jugar. Uno de los amigos chutó a portería. Cuando el balón estaba casi dentro de esta, observó cómo el balón se paró, como si alguien lo cogiera, pero no había nadie. El balón, estático, se mantuvo en el aire varios segundos. A los pocos instantes el balón cayó, los amigos se estaban volviendo locos, empezaban a creer en lo misterioso, en lo paranormal, se temían lo peor, había alguien más que ellos no veían, echando un partido. Ya sabéis lo que quiero decir. Los amigos, ya flipados perdidos, vieron cómo, durante varios segundos, el balón se movía solo de un lado a otro del campo, hasta que a la media hora, el balón paró. Los amigos recogieron el balón y se fueron de ahí. Todo esto viene de una leyenda que cuenta que en esos terrenos había construido un estadio donde se jugó un importantísimo partido entre dos equipos, pero entre medias de ese partido algo pasó. Las hinchadas de los dos equipos se empezaron a pelear, causando muchos muertos. Entre ellos, algunos jugadores de los dos equipos y dejando el estadio en la más absoluta ruina, con lo cual lo derrumbaron. En la actualidad, aparte de los amigos, mucha gente afirma oír ruidos de hinchadas en donde estaba el campo antes situado, además de que afirman también ver a un hombre con gabardina en los alrededores de este sitio merodeando. Se organizarán partidos de fútbol desde otro mundo. Los amigos nunca quisieron volver a ese campo, pero hay gente que lo sigue utilizando. ¿Se volverán locos? Un misterio que jamás se podrá saber. Otra de las historias es la siguiente. Esta leyenda data de un tiempo muy lejano. Remontémonos al pasado, a los años 20, los desfiles en el mundo tenían las ciudades con sus originales disfraces y con sus originales coloridos. En una de estas ciudades, conocida como Suffolk, el carnaval no era como los tradicionales, nada de disfraces, no, todo el mundo se vestía con motivos góticos, pintorescos, asustadizos y portando cuchillos, espadas, hachas, etc. Sendas armas, no eran de broma ni de plástico, no, sino que todas eran reales. Otra curiosidad es que no salían a lucir sus galas de día como en los demás carnavales, no, sino que hacían desfiles nocturnos. El tema de Suffolk estaba claro, les gustaban los motivos oscuros y las cosas aterradoras. En uno de esos carnavales, las cosas no iban a salir tan bien. En uno de esos desfiles nocturnos, un par de chicos disfrazados de bestias, unos incrédulos que no creían en nada, se atrevieron a hacer un antiguo rito indio para así vivir eternamente. Lo hicieron y al no pasar nada, los chicos cesaron. A partir de ese día pasarían cosas inexplicables en aquel pueblo. Se dice que al siguiente carnaval apareció una especie de bestia peluda que devoró a todos los habitantes del pueblo, dejándolo abandonado durante los años 20 para luego ser repoblado en los años 30.
Hoy en día, algunos vecinos de Suffolk afirman haber visto una sombra que parecía una especie de animal muy grande que desaparecía a los 2 segundos. Este es el testimonio de uno de los vecinos. Íbamos por una montaña que rodeaba el pueblo y vi una especie de sombra que poco a poco se iba agrandando y acercándose a mí y a los 2 segundos desapareció. Me fasciné por el tema y al día siguiente volví allí a pasar la noche yo solo con una cámara de video a ver si veía algo. De repente, y en plena noche, una brisa suave acarició mi cara, me levanté y con una linterna en una mano y la cámara en otra, me dispuse a recorrer ese lugar sombrío y seco. Entré en una especie de caserón. En este caserón me encontré una especie de escritura en la cual se detallaba la historia de este pueblo durante los años 20 y 30. Explicaba cómo unos chicos en carnaval vestidos de bestias hicieron un rito indio para vivir eternamente y que no pasó nada. Pero al día siguiente una bestia devoró a cada habitante del pueblo. Terminé de leer esas escrituras y de repente oí algo. Un murmuro, una respiración fuerte, un fuerte jareo, pero allí no había nadie. Seguí andando y atónito prestaba atención a esos jareos que cada vez más y más se iban acercando a mí. Corriendo, asustado y flipado, sentía los jadeos en mi nuca. No había duda, el fantasma de la fiera estaba tras de mí. Sentí como que una peluda garra me poseía. Corriendo y ya al límite de mis fuerzas, conseguí salir de aquel lugar. Aquella presencia había desaparecido, así que decidí irme de allí a mi casa y no volver más. Podría demostrar eso porque tenía las escrituras. Así que llegué a mi casa, dejé las escrituras en una mesa y me dispuse a dormir. Al día siguiente, al despertarme, fui a coger las escrituras. Estas habían desaparecido como podrían haber desaparecido si yo vivía solo. Me dije a mí mismo. Así que decidí no hablar de esto con nadie más por si acaso me tomaban por loco. Este es el testimonio de uno de los vecinos. Aún así, a día de hoy, en cada carnaval, siempre desaparece una persona y su cuerpo es encontrado al día siguiente mutilado. Vamos con la última de las historias de esta entrega. El viejo autobús 3 recorría la ciudad de Navalmadre entre los barrios de la Alameda y las Torres. Muchas historias rondan alrededor de esta vieja línea de autobús que hoy en día ya no funciona. Esta línea se creó en los años 50 para dar servicio a la parte oeste de la ciudad, por donde no discurría ninguna otra línea de autobús. Como he dicho antes, muchas historias rondaban en torno a esta vieja línea de autobús. Una de las muchas es que, cuando los viajeros subían a la parte de atrás de este, solían oír voces y risas de niños, cuando en la parte de atrás no iba nadie. Conserjes y vigilantes de seguridad de las cocheras donde se guardaban los autobuses decían haber visto cómo en los coches que llevaban el cartel de esta vieja línea se abrían solas las puertas e incluso los motores de los autobuses se encendían solos. Pero la que más acojona, desde mi punto de vista, es la que nos cuenta un viajero que vivió en sus propias carnes una de estas historias. Cogí la vieja línea 3 en Los Limoneros y me dirigí hacia las Torres, subí, pagué mi billete y el autobús arrancó. No sé a qué velocidad iba el autobús, pero iba un poco deprisa, cuando de repente, ¡zas!, se oyó un ruido. El conductor rápidamente frenó. El conductor nos dijo que se trataba de un peatón que acababa de atropellar, que le salió de entre los coches y no le dio tiempo a frenar y a esquivarlo. El conductor y algunos pasajeros bajamos para ver qué tal estaba el peatón. Estaba tirado en el suelo, muerto. Así que enseguida llegó la ambulancia. Los médicos intentaron reanimarle, pero solo pudieron certificar su muerte. De repente, con todos los médicos recogiendo el material, el peatón, de repente, se levantó como si nada. Fue como si un muerto se levantase de su tumba. Nos pegamos un susto muy grande. Todo el mundo, perplejo, le fue a preguntar a esta persona que qué había sentido. Pero esta persona dijo: no creo recordar nada de un atropello ni de un autobús, pero me pregunto qué hago tumbado aquí. Así que esta persona se fue andando tan tranquila. Muy raro, porque no se supo nada más de este tipo en toda la ciudad. Así que desde ese momento pasarían cosas muy raras en esta línea.
hasta que la cerraron en 1997 debido a su baja demanda. ¿O no? El 27 de septiembre de 1997, a las 22 horas 30 minutos, la línea 3 hacía su última salida de la Alameda para acabar en las Torres, para acabar allí el último viaje que hará esta mítica línea que durante casi 50 años ha transportado a muchas personas. Hoy en día, la gente afirma ver autobuses que portan el cartel de la vieja línea 3. La pregunta es, ¿habrá transportado a algo más que a personas? Bueno gente, hasta aquí llega este volumen de historias de terror, espero que os hayan gustado. Hasta mi próximo vídeo. Atención. Todo este contenido ha sido creado por mí. Cualquier parecido con la realidad es simple coincidencia. Hola, soy Mr. Snake, bienvenidos a Historias de Terror volumen 11. Empecemos. La primera historia de esta 11ª entrega me la contó un colega, así que os iré relatando poco a poco en primera persona. Estamos en la época de finales de los 90. Era un sábado a las 11 de la mañana. Me encontraba haciendo las cosas de la casa cuando de repente recibí una llamada. Cogí el móvil y vi que era un colega. Mi colega, con la voz temblorosa Ese lugar estaba en medio del bosque, así que tuvimos que dejar el coche a 1 kilómetro del siniestro lugar. Eran las 4 de la tarde, y a medida que nos adentrábamos en el bosque, rápidamente y sin que pasasen los minutos, iba oscureciendo. Después de andar 15 minutos, llegamos a ese extraño lugar. Era un hospital abandonado, un hospital psiquiátrico, de cuyo nombre no me acuerdo, situado en la Sierra de Madrid, del cual rondaban leyendas, muchas de ellas, por ejemplo, de pacientes que aseguraban haber visto una cámara donde eran torturados y ejecutados, médicos que eran asesinados, enfermeras que desaparecían sin ton ni son, y la que más me llamó la atención, pacientes que se tiraban de la cornisa del hospital, asegurando que así encontraran la paz eterna. Nos adentramos en el hospital, un hospital con una siniestra oscuridad y con un vacío muy silencioso. Estábamos solos, hacía viento y mucho frío. Nos dispusimos a sacar algunas fotos y a grabar algún vídeo. Entre camas y mantas abandonadas, suelos derruidos, puertas que, por el aire o no sé, se abrían y dijo que tenía una cosa que contarme, que si podíamos ir a tomar algo, que ya me explicaría, que le habían contado que aquí en Madrid había un sitio raro, rodeado de bosque, cerca de la Sierra de Madrid. Así que quedé con mi colega y fuimos a tomar un café. Mientras tomábamos ese café, me iba contando todos esos detalles, esos sórdidos detalles, y cuando terminó, me propuso ir a ese increíble lugar. Así que le dije que ok, que cuando quiera. Así que a los 2 días, cogimos una cámara de fotos y una cámara de vídeo y nos fuimos a ese lugar.